en esta oportunidad. De hecho, después de tiempo estamos teniendo con ANDAP una sesión de clase de 9 a 11 de la noche. Ya nos habíamos acostumbrado al horario de 8 a 10 de la noche, pero como tenía previamente a ello un compromiso académico también, y la que estamos empezando en este horario, que de hecho se pasó también bastante temprano, como le decía, ¿no? Y es que nosotros en realidad en las clases en ANDAP hemos empezado en el horario de 9 de la noche a 11 de la noche, 2 horas de sesión de clase. Ahora, el tema que vamos a abordar, juntamente con ustedes, por supuesto que sí, está relacionado, doctores, a política en el contexto de la ejecución penal. Entonces yo voy a tener que hablar con ustedes lo que son de los beneficios penitenciarios, los tipos de beneficios penitenciarios existentes, la importancia que tiene cada una de ellas y algunas cuestiones problemáticas. Lógicamente tendré que hablar también sobre las finalidades que tiene hoy en día en el contexto de la pena. Entonces sobre ello va a ser nuestra sesión de clase del día de hoy. Cuando yo hablo de un contexto político y criminal, también abarca el contexto político penitenciario. Ustedes saben que los factores políticos y criminales analizan las problemáticas sociales. Y dentro de nuestro contexto social existe una gran infinidad de problemas. Robo, hurto, en su momento, que eran considerados como delitos al paso, dio luego, por los años 2000, a el componente ya de organizaciones en grupo que tenían como objetivo la comisión de delitos. Y por ende, ustedes recordarán que en el año 2000 se tuvo la Convención de Palermo, en la cual uno analizaba la lucha frontal, ya no a esa delincuencia tradicional o convencional de paso, sino que uno se enfrentaba, lógicamente, a lo que venía a ser grandes organizaciones criminales, y por eso en Palermo, que se dio en Italia, por supuesto que sí, se llevó a cabo dicha convención, que nosotros lo conocemos como la Convención de Palermo, donde no solamente nos señalaron el marco diferenciador entre lo que es una organización criminal y entre lo que viene a ser una banda criminal o banda delictiva, si tú prefieres llamarlo de esa manera, sino que también nos hizo mención a que nosotros debemos saber cuáles son las técnicas especiales para investigar este tipo de delitos no convencionales. Ya del 2000 a la fecha son pues 24 años, como pasa el tiempo, ¿no? 24 años. Y ya no podemos hablar, pues valgan verdades, estimados participantes, de que el crimen organizado, el lavado de activos, la cuestión de corrupción de funcionarios, devienen en ser en delitos no convencionales, porque sería decir que son delitos no frecuentes. Y hoy en día se han vuelto tan frecuentes los temas de corrupción en grandes estadísticos, en grados estadísticos, los delitos de criminalidad organizada y lógicamente también los marcos, doctores, de los aspectos de lavado de activos. Ya. De todo ello, nació posteriormente, doctores, a evidenciar algunos aspectos relacionados a la sobrepoblación carcelaria. Pero para hablar de la sobrepoblación carcelaria, yo primero tendría que analizar, doctores, el tópico de las finalidades de la pena. Claro, yo creo que sí, ciberdelincuencia, tal vez, ¿no? Es algo un tanto novedísimo. Y a ese sí podría yo llamarlo, creo, porque, por ejemplo, las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia tienen, si la memoria no me falla, recién 2 años. O ya máximo tres, creo, ¿ah? Creo que son 2 o 3. Son novedísimos. Entonces, ciberdelincuencia sí podría ser hoy en día catalogado como un delito no convencional, como un delito no frecuente, pero no puedo hablar lo mismo de crimen organizado, no puedo hablar lo mismo, por ejemplo, del contexto de lavado de activos. ¿Ya? Muy bien. De todos estos, doctores, hay un factor bastante importante que primigeniamente nosotros deberíamos tocar respecto a lo que es la pena. Ustedes saben, doctores, que la pena tiene tres finalidades, ¿ya? O sea, hablamos de la pena y tenemos que señalar que la pena en realidad, doctores, tiene tres finalidades. Pregunta a la clase. ¿Cuáles vienen a ser, doctores, las tres finalidades de la pena? ¿Quién me podría decir? A ver, doctores, ¿quién podría señalarme cuáles son las tres finalidades de la pena?
Ya, muy bien. Resocializar, aparte de resocializar, ¿cuál vendría a ser la finalidad de la pena? Mira, vamos a explicar. La pena tiene tres objetivos. La pena como sanción, la pena como prevención y la pena como rehabilitación. Fíjense con lo que estamos hablando respecto a lo que viene a ser la pena. Tres finalidades de la pena. La pena como prevención, la pena como sanción y la pena como rehabilitación. ¿Ya? Tres objetivos de la pena. Si yo hablo de la pena como prevención, hay que decir, doctores, la cruda realidad. Hemos fracasado. Se ha fracasado en el contexto de la pena como prevención. Y te voy a poner un ejemplo. Miren, ustedes saben que tenemos dos figuras delictuosas, como viene a ser el sicariato, artículo 108C, y la figura de feminicidio, que es el artículo 108B, ¿cierto? Sicariato, artículo 108 C, figura de sicariato, Código Penal, y artículo 108B, figura de feminicidio. Pregunta, estos dos tipos penales tienen una pena, varias en realidad, y ustedes saben cuál es la pena máxima, doctores, en la figura del delito de sicariato y en la figura de feminicidio. ¿Saben, doctores, cuál es la pena máxima? ¿Alguno de ustedes me podría señalar? ¿Cuál es la pena que tiene sicariato como pena máxima? ¿Cuál es la pena que tiene feminicidio como pena máxima? A ver, doctores, los leo. Ya, muy bien. La pena en el caso de sicariato, en el caso de feminicidio, tiene cadena perpetua. La cadena perpetua significa que la persona que se encuentra dentro del establecimiento penitenciario no va a salir, a menos que exista una gracia presidencial, a menos que exista una amnistía de por medio, y si no existe, sencillamente esta persona no va a salir del establecimiento penitenciario, porque como les acabo de señalar, tiene cadena perpetua, ¿no? Claro, ya, aparte que no se cumpla la resocialización es la pena que se tiene, pero yo les estaba hablando de la problemática de la pena como prevención. Si feminicidio y sicariato, doctores, dos tipos penales que en su momento se tenía mucha controversia para su creación, mucha controversia para su creación, tienen como pena máxima cadena perpetua, yo les pregunto, ¿los índices estadísticos de feminicidio en los últimos 10 años han disminuido o han aumentado? Feminicidio, ¿ah? En los últimos 10 años, doctores, ¿la figura del delito de feminicidio ha aumentado o ha disminuido? Sicariato. La figura del delito sicariato, que tiene también, doctores, cadena perpetua como su marco de reproche penal, en los últimos 10 años, ¿ha disminuido o ha aumentado? ¿Qué tenemos ahí, doctores? ¿Disminución o aumento? ¿Hay aumento? ¿Está aumentado o no? Claro. Entonces, si existe aumento, doctores, ¿qué está fallando? Reitero nuevamente, si existe aumento, ¿qué es lo que está fallando, doctores? Y y ese es un contexto de problema político criminal. Porque si tienes, ¿qué es lo que te está diciendo? Tienes tú la pena máxima en feminicidio, que es cadena perpetua. Tienes la pena máxima en sicariato, que es cadena perpetua. ¿Y por qué se siguen cometiendo delitos? Porque existe una problemática social. Hay una problemática de desconfianza. Hay una falta de conocimiento de la pena por parte de la población. Entonces, cuando alguien que no sea abogado y le dices cadena perpetua, dice, ¿qué será la cadena perpetua? No entiendo qué es la cadena perpetua y no conocen entonces la pena que se aumenta en un delito
tiene como objetivo que no lo cometas. Es algo así como, por ejemplo, tienes al hermano mayor y al hermano menor. El hermano mayor quiere salir a la fiesta, entonces la mamá agarra el San Martín de tres puntas y le da pues correazo, uno, dos, tres, cuatro correazos, santo remedio, para que el hermano mayor no salga, el hermano mayor no se vaya, ¿no? Le da esos correazos. Y el hermano menor ve que su mamá está haciendo eso, entonces dice, no, no, ya le ha dado el azote, yo ya no salgo porque yo no quiero que me azote. Entonces, algo parecido, estimado participante, va a suceder. Si tú pones como pena máxima lo que viene a ser, digamos, cadena perpetua en la figura de feminicidio, cadena perpetua en la figura de sicariato, lo que se está buscando es que la población no cometan esos delitos, pero la población sigue cometiéndolo. Entonces el problema va más allá del poner penas en la norma. Tú puedes poner cadena perpetua o puedes poner, por ejemplo, pena de muerte en delitos de corrupción, pena de muerte en delito de violación de menores de edad. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo? ¿Y cómo o qué te garantiza de que esto va a disminuir los índices delictosos? Entonces hay un problema trasfondo, ¿no? Muy bien. Por eso es que yo le decía que la pena como prevención no ha fracasado. La pena como prevención, lamentablemente. Luego tenemos a la pena como sanción, y en la pena como sanción vamos a ver que tiene que pasar el debido proceso, ¿cierto? La pena como sanción, doctores, tiene que pasar el debido proceso. Por ahí me dicen, por ejemplo, pero irse a la cárcel en el Perú es como estar de vacaciones. Ahí tenemos otro problema, ¿no? Porque claro, hay muchos delincuentes que no tienen casa, no comen, entonces ellos dicen, guau, prefiero estar en la cárcel. Porque en la cárcel por lo menos voy a tener un techo, voy a tener donde dormir y me van a dar comida, ¿no? Porque fuera de la cárcel cuando robes, sí, entonces, claro, o sea, hay que tener en cuenta muchos de esos factores también, ¿no? Eh, ya, ya, hay interesante pregunta que ustedes están haciendo y lo vamos a ver. Pero primero lo que les estoy señalando es que la pena ya como sanción, lo que busque que jus puniendi del Estado se sancione a una persona que haya cometido un delito, pero yo no puedo adelantar juicio y decir, por ejemplo, voy a imputar la comisión del delito a tal persona porque nosotros sabemos que tiene que pasar un debido proceso. De ese debido proceso ingresa pues la presunción de inocencia, las tres etapas procesales y cuando el caso llega al juicio oral, para que el juez emita una sentencia de carácter lógicamente condenatoria, tiene que llegar al nivel de certeza de la comisión del delito. Si se llega a la certeza de comisión de un delito, el juez, estimados participantes, va a emitir una sentencia condenatoria. Muchos, al dios puniente del Estado, como contexto de imputación en esa magnitud, dicen, excelente, se está haciendo justicia. Hace unos días decían, uno tiene que ser riguroso con las penas. Y yo estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta de que para eso nosotros nos guiamos en el aspecto del derecho. Si yo quiero imputarte un delito y acuñarte una pena, yo para ver la pena que puede ser no menor de 6 años, ni mayor de 15 años, no menor de 6 años, ni mayor de 25 años, no menor de 15, ni mayor de 35, para yo ver cuál es la pena que en todo caso como parte del Ministerio Público y que va a requerir, yo tendría que saber si eres reincidente, si eres habitual, si existen agravantes de por medio o si existen tal vez atenuantes. En base a ello, uno va viendo la pena donde lo ponemos, en el tercio superior, tercio intermedio o tercio inferior. ¿No? O sea, vamos poniendo dónde pongo la pena, tercio superior, tercio intermedio o tercio inferior. Todavía yo desconozco, no lo sé, pero vamos a ir viendo dónde acuñamos, pues ahí el grado de reproche de punibilidad hacia tu persona, ¿no? Y cuando se le aplica, pues la pena como sanción, como que la gran mayoría dice, "Ah, se ha hecho justicia".
y no digo que no se ha hecho justicia, porque se entiende que una persona que ha cometido un hecho delictuoso tendríamos que imputarle pues la responsabilidad penal como corresponde. Y hasta ahí yo tengo a una pena como prevención, hasta ahí hablo de la pena como sanción e ingresa la pena como rehabilitación. Ahí chocamos, porque cuando hablamos de la pena como rehabilitación ingresa el Código de Ejecución Penal. ¿Y cuál es el objetivo, doctores, de la rehabilitación? A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál es el objetivo de la rehabilitación? ¿Qué objetivo se tiene, doctores, en la rehabilitación de una persona que ha cometido, como ustedes les acabo de señalar, un hecho delictuoso? ¿Cuál es el objetivo? Claro, reinserción, reinserción a la sociedad, ¿no? Reinserción a la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de la pena? Muy bien, ustedes lo acaban de señalar. Es la reinserción a la sociedad y es otra pena, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver, eh, algo bastante importante que debemos tener en cuenta, lo siguiente, mira, reinserción social, claro, esa es la otra finalidad de la pena, la reinserción social. Entonces, muchos no lo entienden. Y está bien, yo creo que los hombres de derecho sí lo entendemos, porque cuando empezamos hablando del derecho en sí, como reinserción, muchos creen que hablamos de los presos como angelitos. Entonces dicen, no, para este profesor los presos son unos angelitos, los presos no cometen nada, hay que idolatrar a los presos, y no es eso, ahí hay una mala interpretación. Lo que uno tiene que hacer es ver que cuando una persona comete un delito, yo les pregunto, ¿qué derecho fundamental se restringe, doctores, en la persona que ha cometido un delito? ¿Todos sus derechos fundamentales los restringimos en la persona que cometió el delito? ¿Cómo se aplica, doctores? En la persona que cometió un hecho delictuoso. ¿Todos los delitos se restringen? No sé, esa es una pregunta que yo les hago. Si una persona cometió el delito, ¿todos sus derechos fundamentales se restringen? ¿Se restringen todos sus derechos fundamentales o existe un solo derecho fundamental que se restringe en la persona que cometió el delito? Artículo 2 de la Constitución Política. ¿Qué derechos se hablan? Libertad, salud, trabajo, educación, ¿cierto? Ya. ¿Qué derecho se restringe de forma momentánea, a menos que sea una cadena perpetua? ¿Cuál es el derecho fundamental que se restringe? La libertad, pues. ¿O su derecho a la educación se restringe? ¿Su derecho al trabajo se restringe? ¿Su derecho, por ejemplo, a cohabitación dentro del contexto de la procreación familiar se restringe? No, sus otros derechos están latentes. Lo que se restringe de forma momentánea, dependiendo del delito que ha cometido, es su derecho a la libertad. Los demás derechos son latentes. Por eso hay que buscar tratarlo como una persona que dicen se va a podrir en la cárcel o la persona va a pagar sus maldades en la cárcel. Es un tanto como de decir, pues en la cárcel vamos a poner y lo vamos a azotar, lo vamos a golpear, etcétera. Ahora, es cierto que tenemos pues establecimientos penitenciarios de mediana seguridad y de extrema seguridad, donde, por ejemplo, ustedes saben que los más avesados, que las personas que son más prontuariadas, van, por ejemplo, a Chayapalca, ¿no? Y ahí ingresa un problema porque había una crítica de tener que llevar hasta Chayapalca a unas personas que habían cometido delito y decía, ¿y dónde están los derechos humanos? Porque prácticamente lo vas teniendo en un lugar donde va atropellando pues sus derechos a la dignidad como persona. Y ahí pues se generaba una problemática porque habían dos opiniones divididas. Por un lado, quienes decían, está muy bien que a estas personas que cometan pues esos delitos atroces, esos delitos feroces, voraces, la forma en la que matan a personas, entonces hay que llevarlo al lugar donde haga mucho frío, donde ahí estén encerrados y no tengan comunicación. Y aplaudían, ¿no? Decían, está bien, ahí tienen que ir.
Pero había la otra posición que decía, no, pero eh, existir otros medios o formas para que sin la necesidad de llevarlos a un lugar afecte su dignidad, porque eso se lo siguen manteniendo, entonces esta persona más bien podrían canalizar e impedir o ser más rigurosos en ciertos regímenes de visita, y pues lógicamente esta persona debería seguir viviendo ahí, porque si está en una seguridad, no es necesario que lo lleve a un lugar donde haga mucho frío, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes, no? ¿Están a favor o están en contra de que a los prontuariados, no quiero llamarlo delincuentes, sino a las prontariadas personas que cometen un hecho delictoso, se los lleve, por ejemplo, a un establecimiento de dichas medidas de seguridad? ¿Están de acuerdo? ¿O les parece quizás tal vez algún abuso? ¿Están de acuerdo, doctores? A ver, ¿quiénes están a favor? Y dicen, está muy bien que lo llevan ahí. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están de acuerdo? También, totalmente de acuerdo. El sistema de penitencias no garantiza la resocialización. Ya. ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿Quiénes dicen, no, 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 los derechos humanos, la dignidad como persona? Está bien, pues se han cometido un delito, que tiene la primera piedra quien no se ha equivocado alguna vez y no hay que meterlos en una situación a favor. Yo sé que la gran mayoría, por cuestiones de indignación social y demás contexto, me va a decir, pues estamos a favor de que quien cometió un delito y es un avesado, un reincidente, un ser peligroso para el contexto social, debe estar en un régimen de extrema seguridad, posiblemente. Y tal vez solo los familiares o algunas otras personas digan, no estoy de acuerdo con que lleven a una persona a un lugar de tal magnitud como podría ser Chayapalca y esté ahí pues, pasando sus años en prisión. Las posiciones siempre van a ser debatidas y siempre van a ser respetadas. Pero cualquiera fuera esta, doctores, lo que estamos hablando ya es de una finalidad o la tercera finalidad de la pena, que en todo caso ingresa la pena como resocialización. Y como les digo, tercera finalidad de la pena como resocialización. Ya les he hablado, pena como, a ver, vamos a recordar. A ver, nos recordamos. Les he hablado que existen tres objetivos de la pena. A ver, ustedes lo enumeran. ¿Cuáles vienen a ser, doctores, los tres objetivos de la pena? ¿Cuál era el primero? Nos recordamos, la pena como, ¿cómo era, doctores, el primero? Vamos, la pena como, la pena como prevención, claro. La pena como prevención. Esa es la primera finalidad de la pena. Buscamos prevenir. Lamentablemente, como les digo, ha fracasado. Luego tenemos la pena como qué, doctor, ese es el segundo. Tengo la pena como prevención y el otro es la pena como ¿cómo es la pena, doctores? La pena como sanción, correcto, la pena como sanción. Y luego hablamos de la tercera finalidad de la pena, que es la pena como ¿cuál es la tercera, doctores? Rehabilitación, resocialización técnicamente, ¿ya? La tercera finalidad de la pena es una pena de resocialización o rehabilitación del penal al contexto social. De todas estas tres finalidades de la pena, doctores, vayamos a ver algunas cuestiones que van a estar acontecidas a que si yo busco rehabilitar a una persona privada de su libertad, yo tengo que darles ciertamente, doctores, una serie de beneficios que en su conjunto ahora se va a denominar beneficios penitenciarios. ¿Ya? Pregunta a la clase, eh, ¿qué concepto podrían darle, doctores, a los beneficios penitenciarios? A su criterio, estimados doctores, ¿qué son los beneficios penitenciarios? A ver, doctores, al criterio que ustedes tienen, lógicamente, ¿qué vienen a ser los beneficios penitenciarios? ¿Alguna idea? ¿Qué son los beneficios penitenciarios, doctores?
Pero vamos por ahí. ¿Qué son los beneficios penitenciarios? ¿Mm? Ya, ya, son mecanismos alternativos de libertad. Puede ser, son derechos que tienen los sentenciados. Entonces, a ver, ¿qué otro concepto me das cuando yo te hablo de beneficios penitenciarios? Beneficios, acuerdo para reducir penas. Yo te pongo ahí algún debate. ¿Los beneficios penitenciarios, doctores, son derechos o son estímulos? Ya, mire con lo que estoy señalando. ¿Ah? ¿El beneficio penitenciario es un derecho o es un estímulo? El beneficio penitenciario. Si me dices un derecho, los derechos están para exigirlo, para que se respeten, para que se cumplan. Si el beneficio penitenciario fuera un derecho, yo tendría toda la obligación de reclamar que me den dicho derecho. Pero el beneficio penitenciario, doctores, no es un derecho, es, es un estímulo que se le da. De inicio, entonces, doctores, hay que saber ese marco diferenciador que les acabo de señalar, que los beneficios penitenciarios no son derechos, sino los beneficios penitenciarios son estímulos. Estímulos para que la persona que se encuentra dentro del establecimiento penitenciario sepa en un menor tiempo posible pueda salir de dicho establecimiento penitenciario. Se lo va estimulando. Hay estímulos, ¿no? Y vamos en ese sentido en el concepto, porque me dice que los beneficios penitenciarios son mecanismos que promueven la resocialización del privado de libertad a través de la participación en actividades laborales, educativas y los servicios psicológicos, legales y sociales que ofrece la administración penitenciaria, así como a través de las actividades que los propios internos implementan para tal finalidad, ¿no? Muy bien, estímulo para que recupere sus derechos, no, es que un derecho no es que vas a recuperar, la recuperación es cuando tú pierdes algo, cuando te lo han quitado de forma abrupta, etcétera. Ahí podríamos hablar del contexto de recuperación. Los beneficios penitenciarios son estímulos para que la persona que haya cometido el delito no digamos, mira, como cometiste el delito, entonces tú te vas a podrir en la cárcel, ¿no? No, no se trata de eso, sino que vamos a ver que el delito pueda tener la oportunidad de que en un menor tiempo posible salga del establecimiento penitenciario. Eso ya es otra figura, ¿ya? Claro. Su derecho a la libertad puede ser, pero no es que lo vas a recuperar, sino que el derecho a la libertad va a ser innato una vez que se da el cumplimiento de la condena, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Ah, también podemos establecer que los beneficios penitenciarios son también mecanismos jurídicos que permiten reducir la permanencia de una persona en prisión, de un condenado a pena privativa de libertad efectiva, así como, lógicamente, mejorar sus condiciones de detención. ¿Ya? Muy bien, también los beneficios penitenciarios, porque fíjense ustedes qué pasaría si no existiera beneficios penitenciarios. La persona que está en la cárcel sabría que va a tener que salir solamente cuando cumpla su pena, ¿no? Entonces la persona diría, uy, recién puedo salir cuando cumpla mi pena. Mientras que no cumpla, tendrá que seguir estando en la cárcel. Entonces como que sería el día a día, sin motivación alguna. La persona que está en la cárcel no vería un porvenir más adelante ni nada por el estilo, ¿no? Porque no existiría pues un beneficio. Pero gracias a los beneficios, entonces las personas saben que existe una posibilidad de que en un menor tiempo posible puedan salir, ¿no? Por eso que nos dicen el otro concepto de los beneficios penitenciarios, que contribuyen de manera importante a mantener la gobernabilidad de los establecimientos penitenciarios, pues al promover la participación del interno en actividades ya sean terapéuticas, laborales y educativas, generan espacios de producción, capacitación y de distensión, que en la vida cotidiana de una prisión se traduce en la reducción de la violencia interna, así como en mayores niveles de convivencia ordenada o pacífica. ¿Ya? Muy bien.
Ya, claro. Ya luego vamos a ver quiénes van a tener esos beneficios o no tienen esos beneficios. Hay procedimientos. La misma constitución política del Estado eh, funda o establece dos principios importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de beneficios penitenciarios: la reeducación y la reinserción social. Por eso que tiene que existir un esmero para que lógicamente se busca reeducar a quien cometió el hecho delictuoso. Ahora, la reeducación difiere mucho dependiendo de cada interno. ¿Qué tipo de antecedente, yo les voy a preguntar, antecedente educativo? Miren lo que vamos a analizar. ¿Qué tipo de antecedente educativo tenemos a quien comete, por ejemplo, un delito de robo? A quien comete un delito de hurto, a quien comete una extorsión. ¿Qué antecedente de formación educativa creen ustedes que encontramos? La gran mayoría, doctores, de personas que cometen robos, de personas que cometen hurtos, ¿saben ustedes qué es lo que pasa? Que su antecedente hace que tenga mm, primaria, muchas veces incompleta, o primaria por lo menos. Educación básica, no tiene estudios universitarios, no tiene estudio en algún instituto, no domina algún otro tipo de idioma. Entonces tiene incluso secundaria incompleta que sus factores de conocimiento son menores. Entonces, muchas veces, al no tener la oportunidad de capacitarse, de estudiar, ve pues lo más fácil que es tener que robar. Ojo, no estoy dando un marco de justificación, lo que estoy haciendo es una apreciación de un contexto de política social, que luego va a arribar, lógicamente, a los contextos político-criminales. Lo que te estoy diciendo es que uno de los factores existentes en las cuales la persona no se dedica al trabajo es porque no estudió ninguna carrera. Entonces se dedica a algunos oficios, etcétera, y ve que no es suficiente porque quizás luego empieza a tener familia, empieza a tener otras cosas que quiere desear, entonces le es mucho más sencillo engendrarse en el mundo del AMPA, no del AMPA, de cometer delitos. Claro, ojo, no estoy hablando de contexto de justificación, ¿ya? Muy bien. Pero luego tienes a quienes se le denomina los delincuentes denominados cuellos blancos. ¿Hemos escuchado hablar de los denominados doctores cuellos blancos? ¿Sí? ¿Quiénes son los cuellos blancos? A ver, doctores, vayamos a su formación académica de los cuellos blancos. ¿Cuál creen ustedes que es la formación académica de un cuello blanco? Que comete delitos de corrupción, comete delitos de lavado, por mencionar, ya superior, pero encuentras, a ver, ya de claro, cometen delito contra la administración pública, pero ¿cuáles creen ustedes que es su formación académica? ¿Tú crees que vas a encontrar a alguien denominado cuello blanco, pero que ya superior completa, solo superior completa? ¿Qué tiene un cuello blanco? Tiene maestría, tiene magíster, tiene doctorado, tiene PhD, tiene información académica. Analiza su hoja de vida y dice, wow, tuve grado, claro, grado, posgrado. Por eso, cuando uno analizaba los contextos criminales de organizaciones, los cuellos blancos no se reúnen con cualquiera. Mínimo tendría que tener una maestría, mínimo. Y tu grado de magíster no lo tienes, no formas parte de los cuellos blancos. Son personas muy inteligentes. Ahora, no digo que los que cometen, lógicamente, los delitos de propia mano no sean inteligentes. No estoy diciendo eso, pero el labor educativo de quien comete un hurto o un robo sin estudios será muy diferente a quien esté en la cárcel y, por ejemplo, haya cometido un delito contra la administración pública denominado cuello blanco. A ellos habría que trabajar otros factores psicológicos de por qué lo comete. Porque se ha visto también que quien tiene dinero quiere más dinero. O quien tiene dinero suficiente lo que quiere ahora es pugna de lucha de poder. Entonces son otros factores existentes. Y como les digo, lógicamente esto deviene en contexto de problemáticas político-criminales, ¿no? Entonces, bueno, la constitución política establece que los principios de reeducación y resocialización social inspiran al contexto de ejecución penal a tener lógicamente una serie de estímulos, a tener una serie de beneficios.
que lógicamente siempre debemos tener presente, ¿ya? El Tribunal Constitucional, doctores, también se ha manifestado. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales. O sea, si alguien hoy en día te pregunta si los beneficios penitenciarios son derechos fundamentales, manan cancho, ¿no? No son derechos fundamentales. Los beneficios penitenciarios son estímulos que se le da al interno para que en un menor tiempo posible pueda gozar de su libertad, recobrar por lo menos su libertad. Ahora, para eso es un estímulo porque va a tener que estar regido también a determinadas reglas de comportamiento. ¿Ya? Sigamos. Ya esto hemos hablado de los principios de la pena y demás. Dentro de los beneficios penitenciarios encontramos los famosos, muy bien, eh, los famosos doctores, beneficio penitenciario extramuros y los beneficios penitenciarios intramuros. ¿Ya? Reitero nuevamente, podemos hablar de beneficios penitenciarios extramuros y podemos hablar de beneficios penitenciarios intramuros. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, el permiso de salida, redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad, liberación condicional, visita íntima, estos beneficios de estímulo de la autoridad penitenciaria considere pertinentes. Vayamos rápidamente al primer beneficio penitenciario, doctores, que es el permiso de salida. Permiso de salida. Sabemos que es un permiso de salida, claro, ¿no? Uno busca un permiso de salida dependiendo qué es lo que queremos desarrollar, qué es lo que queremos hacer, etcétera. Vamos buscando pues los permisos de salida en tal magnitud. Lo que ahora vamos a ver en este caso, doctores, es cuándo creen ustedes que procede un permiso de salida. ¿Alguna idea, doctores? ¿Cuándo creen ustedes que procede un permiso de salida? Muy bien, vamos a ver. A ver, doctores, a ver, vamos a ver. Oh, ok. Ah, muy bien. Muy bien. Ya. A ver, algunos están pidiendo los materiales. Los materiales los vamos a remitir, obviamente, a la coordinación, pero igual ustedes, si gustan, acá les estoy dejando mi número de WhatsApp, es el siguiente, ¿no? El número de WhatsApp es, ahora, acá les di un número mal. Este, doctores, a ver, vamos a ver si lo podemos eliminar, ¿ya? Elimine mensaje. Ya. Ustedes en la PPT me pueden pedir, vamos a tener clases, como ustedes saben, hasta las 11, pero me pueden escribir al 997-588013. Reitero nuevamente, 997-588013, estimados doctores, y sencillamente me dicen, profe, las PPTs de los beneficios penitenciarios y gustosamente ya mi equipo les va a dar pues la PPT de los beneficios penitenciarios. Es decir, antes de las 11 también tendría que ser, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos hablando del permiso de salida. ¿A quién se le concede el permiso de salida? Al interno. ¿A través de quién? Obviamente a través de la dirección penitenciaria, ¿no? Eh, ¿Cuándo se va a dar a una persona permiso de salida? En primer lugar, el permiso de salida va a proceder en el caso de enfermedad grave debidamente comprobada con certificación médica oficial o muerte del cónyuge concumbido, padres, hijos o hermanos del interno. Esa enfermedad grave no solamente puede ser, doctores, por parte del propio interno. O sea, nada te garantiza, ¿no? Los internos se van enfermando, pero, por ejemplo, pueden acarrear otras enfermedades muchísimo más peligrosas, como podría ser, por ejemplo, en este caso, cáncer, ¿no? O algún tipo de otra enfermedad un poco incurable también. Entonces, necesita chequearse ante el médico y, lógicamente, le van a tener que dar la atención que corresponda, ¿no? Claro, pero también el permiso de salida va a ser factible, doctores, si es que algún familiar
se encuentra enfermo, ¿no? Si algún familiar, por ejemplo, que puede ser la esposa, que puede ser el esposo, que puede ser el hijo, la cuñada, etcétera, la madre, el padre, el hermano, se encuentra enfermo, doctores, entonces también puede solicitar permiso de salida en esos casos en concreto que les estoy señalando. No puede solicitar el permiso de salida. ¿Cuándo más, doctores? Hasta ahí tenemos, ya sabemos cuándo se da el permiso de salida. ¿Cuándo más? También el permiso de salida puede dar en el caso de nacimiento del hijo del interno. Momento especial, cámaras y demás están haciendo tu primogénito, tu heredero. Entonces, lógicamente, pues, doctores, también en el caso de nacimiento del hijo del interno, puede ser factible el permiso de salida, por supuesto que sí. ¿Cuándo más? Cuando se tenga que realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demande la presencia del interno en el lugar de la gestión o realizar gestiones para obtener trabajo y alojamiento ante la proximidad de su liberación. En esos casos, el Código de Ejecución Penal te da la potestad, doctores, de poder recurrir, lógicamente, a un permiso de salida, ¿no? Ahora, ¿sabe usted? Pregunta en el factor temporal. ¿Cuánto es el tiempo que te da o que señala en todo caso el Código de Ejecución Penal para que el interno salga del establecimiento penitenciario? ¿Por cuánto tiempo el interno saldrá, estimados doctores, del establecimiento penitenciario? ¿Cuánto creen ustedes que es el tiempo? En todo caso. A ver, ¿cuánto es el tiempo, doctores, que le otorgan? ¿Ideas? ¿Cuánto es el tiempo que le otorgan? ¿Cuánto? Alternativa A, 90 horas. Alternativa B, 150 horas. Alternativa C, 78 horas. Alternativa D, 72 horas. Alternativa E, 1 hora. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo, doctores? Ya, pues, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo es de, ¿cuánto, doctores? 72 horas. 72 horas es. Ah, como máximo. O sea, el menor tiempo posible. eh, Puede darse lo que viene a ser, pues, doctores, también este factor, ¿no? O sea, no solamente que la regla en todo caso sea de que sean 72 horas. Ahora, la pregunta es, ¿puede esta persona eh, estar más tiempo del establecimiento penitenciario? Si son 72 horas, ¿la persona puede estar más tiempo, doctores, del establecimiento penitenciario o no? ¿En qué casos una persona no puede estar tan seguro que no puede estar? Ya. Ujú. Ya, está el permiso de salida. No, o sea, es un máximo de 72 horas. Pero ¿saben ustedes qué es lo que pasa? Por algún motivo, no sé, si es un lugar mucho más lejano, si es un lugar donde exista ciertos problemas de accesibilidad, entonces, estimados participantes, ahí en esos casos en concreto, podría considerarse un menor tiempo. ¿Sí? Muy bien, doctores, habiendo abordado 1 hora de la sesión de clase, vamos a hacer un pequeño receso. Voy a poner acá receso de 8 minutos nada más. Hacemos, doctores, un receso de 8 minutos y estamos retornando, ¿sí?
Receso de 8 minutos y retornamos.
Muy bien, doctores, continuamos. A ver, vamos a continuar. Estábamos hablando entonces del tema del permiso de salida. Hemos hablado de los presupuestos en los cuales se puede establecer lógicamente también los factores del permiso de salida, que como lo hemos señalado juntamente con ustedes, debieren a ser bastante importantes que desde luego, como les hago mención, debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Todos estos factores, como les estoy manifestando, nos ayudarán muchísimo a nosotros a entablar, pues, algunas cuestiones también de vital importancia, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a continuar y vamos aquí con estos factores que estamos, señalándoles a cada uno de ustedes. Eh, Vamos a ver, estimados doctores, fundamentalmente lo siguiente, ¿ya? Que como les señalo, pues termina siendo factores importantes que desde luego debemos tener en cuenta. A ver, enfermedad grave, debidamente comprobada, nos dice con certificado médico oficial, o muerte del cónyuge o concubino, padres y hijos o hermanos, el interno, eso lo hemos señalado. Nacimiento del hijo del interno, también realizar gestiones personales o de carácter extraordinario que demanden la presencia del interno en el lugar, digamos, de la gestión y realizar gestiones para la obtención del trabajo y alojamiento ante la proximidad, si el caso así lo amerita también, de la liberación que lógicamente se puede dar del penado en sociedad, ¿no? Que de una u otra manera, pues, devienen a ser factores, como les digo, también bastante preponderantes e importantes que debemos tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Eh, Vamos a ver incluso, porque existen ciertos límites en los cuales nos dice si siempre va a ser factible de otorgar este tipo de permisos, ¿no? Y vamos a ver que no necesariamente esto viene a ser así, porque existe pues una serie de otros factores elementales que desde luego nosotros también debemos tener presente, ¿ya? Muy bien, como por ejemplo lo vamos a señalar a continuación. Mire. Atendiendo a las razones extraordinarias de su concesión, eh, el beneficio de permiso de salida incluso puede concederse cuando el interno se encuentra sancionado por una falta grave, en caso de que fundamente la muerte de un familiar o de lo que viene a ser una grave enfermedad. En estos casos, el interés humanitario prevalece sobre cualquier tipo de régimen disciplinario. A veces lo que sucede, doctores, es que lo ideal sería que la persona que ha cometido pues algún tipo de hecho delictuoso y demás factores tenga lo que viene a ser, doctores, aquí la sanción que corresponda, ¿no? O sea, la sanción de acuerdo a ley, como debería ser, pero a veces dentro del mismo establecimiento penitenciario no siempre se logra la rehabilitación porque va existiendo una serie de cuestiones problemáticas, como en el caso, por ejemplo, de que van cometiendo ciertos hechos delictuosos en sí. Entonces, ante la comisión de ciertos delitos, lo que nosotros ahí tenemos que tener en cuenta es también una serie de factores importantes que desde luego habría que analizar y desde luego habría que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, doctores, que si el preso está cumpliendo algún tipo de sanción interna porque habría cometido algún hecho delictuoso en ese sentido, entonces vamos a tener que ver también esos factores importantes que les estoy señalando, ¿ya? Muy bien. Entonces, atendiendo a las razones extraordinarias de su concesión, el beneficio de permiso de salida puede concederse incluso cuando el interno se encuentre sancionado por una falta grave, nos dice, y en caso de que se fundamente la muerte de un familiar o una enfermedad grave. En estos casos, el interés humanitario prevalece sobre el régimen disciplinario. El interno también hay que señalar que desee acceso al beneficio de permiso de salida deberá presentar una solicitud
ante el director del establecimiento del penal, doctores, así nos señala, ¿ya? Tendrá que presentar una solicitud ante el director del establecimiento del penal, que dicho sea de paso, va a poder pues tener una serie de cuestiones importantes que, como les digo, van a devenir en ser también factores muy importantes que desde luego nosotros, juntamente con ustedes, debemos tener en cuenta, ¿ya? Y que vienen a ser, como les digo, factores muy importantes a analizar, factores muy importantes a mencionar también para cada uno de ustedes. Vayamos acá a algunos otros factores. Entonces, eh, el director del penal va a analizar también la documentación y va a ser finalmente quien considere si esto termina siendo procedente o no termina siendo precedente, ¿no? Pero lo fundamental es que sí, lógicamente hay que presentar una solicitud ante el director del establecimiento penitenciario, donde se encuentra recluido, explicando las razones por las cuales solicita el beneficio. Y hace un momento hemos mencionado cuáles son las razones en las cuales podría solicitar dicho beneficio, ¿no? Que acredite su dicho. El director del penal, dependiendo de la naturaleza o urgencia de la causa invocada en la solicitud, podrá conceder de manera inmediata el beneficio o disponer que el Servicio Social del Penal verifique la causa invocada antes de expresar, por ejemplo, en este caso, esa situación. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Y que, como les digo, pues terminan siendo factores bastante importantes, ¿no? El interno que desea acceder al beneficio penitenciario de salida deberá presentar una solicitud ante el director del establecimiento penal donde encuentra recluido, le explica los motivos y el director, atendiendo la naturaleza o urgencia de la causa invocada en la solicitud, podrá conceder de manera inmediata el beneficio o disponer que el Servicio Social del Penal verifique la causa antes de expresar su decisión. Si el director del establecimiento penitenciario concede el beneficio, deberá dar cuenta al representante del Ministerio Público en caso que el beneficiado sea una persona sentenciada. Y cuando se trata del inculpado, informará al juez que conoce su proceso y el director deberá adoptar las medidas necesarias para su custodia, obviamente bajo algún tipo de responsabilidad penal, en el caso también no se pueda garantizar ello. Concreto que finalmente termine fugándose, ¿no? Acá la persona que se encuentra dentro del establecimiento pues, penitenciario. El interno a quien se le niegue este beneficio tiene la posibilidad de impugnar dicha decisión. En el caso, por ejemplo, le hayan dicho no, no va a ser procedente, pues el permiso de salida, no va a poder salirse, entonces hay una denegatoria de por medio. En esos casos, doctores, se puede, como se señala, en este caso en particular, eh, oponerse en todo caso es un marco decisorio, ¿no? El interno a quien se le niega el beneficio tiene la posibilidad, nos dice, de impugnar dicha decisión, en cuyo caso corresponderá resolver al director regional correspondiente. El interno que incumple las reglas de conducta durante su permiso de salida, agreda al personal de seguridad o intenta fugarse, será pasible de la sanción penal que pueda corresponder. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos otro beneficio penitenciario que es, doctores, en este caso, la visita íntima. Eh, yo les pregunto, ¿cualquier persona puede acceder a la visita íntima? ¿Qué nos dice el contexto teórico? ¿Qué nos dice la teoría, doctores? ¿Cualquier persona podría acceder a la visita íntima? No, ya. No, cualquier persona, doctores, no puede acceder a la visita íntima, ¿ya? Y lo vamos a ir lógicamente explicando a cada uno de ustedes también
estimados participantes, para que, desde luego que sí, lo vayan teniendo en cuenta también, estimados doctores. Ok, vayamos por partes aquí. Miren, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, y acá no dice, ¿no? Porque a veces uno en la realidad dice, tiene que ser casado. Solamente tiene que ser casado, doctores. Y si no es casado, no puede tener derecho a visita íntima. ¿Qué opinan? O como ustedes lo señalan, solamente tiene que ser casado o sin necesidad de ser casado puede tener derecho a una visita íntima. Esto va un poco como contexto de pregunta, ¿no? Cónyuge, claro, porque una cosa es que netamente tengan que ser casados, otra cosa muy diferente que por ahí, por ejemplo, podrían ser cónyuges, ¿no? Digamos que el marco de naturaleza, en todo caso, en estos casos en particular, va a diferir muchísimo y va a existir pues otros factores imperantes e importantes que también debemos, desde luego, como les hago mención, tener en cuenta, estimados doctores. ¿Ya? Muy bien. Pero bueno, analicemos. Claro, algún otro documento que compruebe que tienen una relación. Ya. Requisito de la visita íntima. Tal como lo dispone el artículo 198 del reglamento del Código de Ejecución Penal, en adelante RCEP, la visita íntima la concede el director del establecimiento penitenciario siempre que el interno cumpla con, lógicamente, una serie de requisitos que aquí lo vamos a señalar. Primer requisito es que se tiene que presentar una solicitud, doctores, que tiene que ser dirigida al director del penal. Fíjense con lo que estábamos hablando en el primer requisito, ¿no? Una solicitud dirigida al director del penal en que consigna los datos de identidad de su pareja. En pocas palabras, no cualquiera va a ser, dato de identidad de la pareja, pero no será suficiente con ello, porque nos dice adjuntar una copia simple de la partida de matrimonio civil o religioso o cualquier otro documento, reitero, adjuntar una copia simple de la partida de matrimonio civil o religioso o cualquier otro documento que acredite la relación de convivencia. Por ejemplo, partida de matrimonio religioso, partida de nacimiento de hijos, boleta de compra de algún bien, cuenta bancaria mancomunada, declaración jurada, etcétera, ¿no? Eso también puede acreditar. ¿Qué más? Algo que es bastante importante es la acreditación de un informe médico que certifique que el interno no adolece de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual que deberá ser expedida pues por el área de salud del penal. Este informe deberá ser renovado cada 6 meses y un certificado médico de fecha reciente expedida por el área de salud en el que se indique que el o la cónyuge o conviviente del interno o interna no adolece de enfermedades de transmisión sexual. Digamos que esas vienen a ser también, doctores, otros factores importantes que lógicamente hay que tener en cuenta dentro de lo que vienen a ser estos marcos, ¿no? Estos marcos importantes que nos devienen a nosotros, pues sin lugar a dudas, a analizar cada uno de estos factores que, como les digo, nos va a permitir a nosotros evidenciar varias cuestiones importantes, ¿no? Muy bien, sigamos entonces, vamos a seguir, doctor. ¿Ya? Muy bien, sigamos. A ver, vamos a ver.
Otros factores importantes a señalar. Dentro del requisito de visita íntima es presentar una solicitud dirigida al director del penal en que se consignan los datos de identidad de su pareja, adjuntar una copia simple de la partida de matrimonio civil o religioso, un informe médico legal y un certificado, y ahí en este último punto es donde establece un certificado médico de fecha reciente expedida por el área de salud que se indique que él o la cónyuge o conviviente del interno o interno no adolece pues, de enfermedad de transmisión sexual. Dicho certificado también deberá ser renovado. De ser el caso, hay que ver cada 6 meses, ¿no? La renovación, ¿ya? Una vez recibida la solicitud, el director deberá remitirla al órgano técnico de tratamiento que lo va a evaluar y verificará en un plazo no mayor de 10 días para que luego de ello pueda emitir una opinión. Sobre la base de dicha opinión, el director deberá resolver la petición en un plazo no mayor de 3 días hábiles. En este caso, que la solicitud fuera declarada improcedente, el interno puede interponer recurso, si lo considera necesario también, podría interponer un recurso de apelación, debiendo el Consejo Técnico Penitenciario resolver en un plazo, claro está, no mayor de 5 días este marco de decisión, ¿no? Contra la decisión del Consejo Técnico Penitenciario, procede, doctores, lo que viene a ser un recurso de revisión. Este recurso de revisión que se interpondrá ante la misma autoridad, lo que deberá ser resuelta por el director regional correspondiente, con cuya decisión se agotará, pues, lógicamente, la instancia administrativa. Si la denegación del beneficio persiste y a juicio del interno dicha decisión carece de sustento, podrá recurrir a la autoridad judicial en la vía contencioso administrativa, ¿no? Caso contrario, podría optar lo que sería más recomendable para subsanar el error u omisión y volver a presentar la solicitud, pues las denegatorias en la vía administrativa, aun fueran sucesivas, no generan cosa juzgada ni impiden ejercer el derecho de volver a solicitar, pues, dicho beneficio. Teniendo en consideración que es necesario proteger la salud y la seguridad de los establecimientos penitenciarios, de conformidad con el artículo 203, existen supuestos en las que la visita íntima puede ser suspendida temporalmente, ¿ya? Y ahora vamos a ver, pues, en qué casos es que la visita íntima puede ser suspendida temporalmente. Ya, vamos a ver. En primer lugar, podría ser cuando el interno o su pareja adquiere una enfermedad de transmisión sexual hasta que se recupere. Entonces, digamos, es una primera posibilidad, ¿no? Cuando el interno o su pareja adquiere una enfermedad de transmisión sexual hasta que se recupere. Dos, por 6 meses, cuando se compruebe que la pareja ejerce la prostitución dentro del establecimiento penitenciario. Y se prohibirá también el ingreso de la pareja por 30 días cuando el interno haya sido objeto de la sanción de aislamiento mientras dure, lógicamente, esa medida. Por 30 días cuando el interno no observe las disposiciones de disciplina y seguridad que regule, pues, en este caso, doctores, lo que va a venir a ser la visita íntima también como tal. ¿Ya? Muy bien. Antes de pasar al otro factor, doctores, hasta aquí, ¿alguna pregunta tal vez? Ustedes saben que tienen la opción de levantar la mano. Pregunta de la clase, tal vez, doctores. Lo pueden hacer a través del chat o pueden tener la opción de levantar la mano. ¿Está todo claro? También en el chat me señalan todo claro. Ok, ya.
Vamos a seguir entonces. El permiso de salida, como ustedes muy bien lo saben, también es un beneficio penitenciario, pero que en este caso permite al interno una salida temporal del establecimiento penal hasta lo que podría venir a ser un máximo de 72 horas, acompañado por una custodia que garantice obviamente su retorno, ¿no? El beneficio puede ser concedido en los siguientes casos, ya eso lo hemos señalado. Luego tenemos, doctores, otros beneficios penitenciarios, como podrían venir a ser alguna recompensa a los actos que evidencian que el interno tiene algún espíritu de solidaridad, sentido de responsabilidad, tanto en el comportamiento personal como en las actividades garantizadoras del establecimiento penitenciario. Digamos que es una posibilidad también en la cual podemos evidenciar este tipo de comportamientos o conductas que luego devienen en esta persona, ¿no? También tenemos las recompensas mencionadas en la citada norma, como la autorización para trabajar en horas extraordinarias, además del artículo 209, que dispone que desempeñan labores auxiliares en la administración penitenciaria, que no implican funciones autoritativas y conceden extraordinaria en comunicaciones y visitas, ¿no? Además del artículo 206, que dispone que los mismos fundamentos se pueden conceder en otro tipo de beneficios adicionales. Mención honorífica eh, que será entregada en ceremonia pública por el director del establecimiento penitenciario, ¿no? Digamos, por que se ha esmerado en las diferentes actividades que lógicamente se realizan. Entonces, si hay un esmero de por medio, si se van comportando de una forma adecuada, entonces no va a existir pues, ningún problema, ¿no? Luego tenemos la concesión de los citados beneficios, corresponde al Consejo Técnico Penitenciario de cada establecimiento penal, y estimamos que tratándose pues, de un órgano colegiado, estas recompensas podrán concederse con la aprobación de la mayoría simple de sus integrantes y a propuesta de cualquier autoridad, asociación o persona, incluso de aquellos que han sido privados de su libertad. Vamos a ver. Acá vamos a pasar ahora, doctores, a lo que se conoce como la redención de la pena. La redención de la pena, ok, por el trabajo o la educación. Que bueno, nosotros podríamos señalar que en los criterios de redención va existiendo también, doctores, ciertos factores que desde luego, como les digo, debemos tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, que desde luego, bueno, eh, hay que manifestar y hay que señalarlos también para cada uno de ustedes, estimados participantes. Entonces, vayamos a redención de la pena por el trabajo de educación. Artículo 44 al 47 y 65 al 75 del Código de Ejecución Penal, ¿de acuerdo? Y luego por el otro lado tenemos pues el artículo 175 a 182 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, que también desde luego hay que tener pues doctores nosotros presentes y hasta cierta medida pues son factores en los cuales hay que tener en cuenta. Ya, muy bien. Eh, En ese sentido, cuando hablamos de la redención de la pena, vamos a decir que la redención de la pena es un beneficio penitenciario que permite, doctores, a un privado de libertad reducir su penitenciario, ¿no? El tiempo de redención de pena que acumulen los internos que tienen la condición jurídica procesados será reconocido en el cómputo de la redención cuando lo soliciten, por ejemplo, en este caso, en la condición de sentenciados. Pueden redimir pena también las personas que, habiendo obtenido el beneficio de semilibertad, realizan alguna actividad laboral o educativa, previo informe del centro donde desarrollan sus actividades, con la supervisión de la autoridad penitenciaria,
En este caso, el tiempo de retención de pena acumulado por el sentenciado liberado podrá aplicarse al cumplimiento de la condena restante. ¿Ya? Muy bien. El tiempo acumulado de redención de pena por trabajo o educación se expresa en días, los cuales pueden ser deducidos de la condena. Por ello, el beneficio de la redención de la pena podrá servir para acceder anticipadamente a lo siguiente: la semilibertad, la liberación condicional, la libertad de cumplimiento de la pena y la libertad bajo vigilancia otorgada en una audiencia pública extraordinaria conforme al decreto legislativo número 25476. Cómputo de la redención de la pena, el famoso 2 por 1. La mayoría de los delitos tiene previsto, ojo con lo que decimos aquí, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de delitos tiene previsto la redención de la pena en razón de 2 días de trabajo o educación por uno de condena. Es decir, el interno que realice una de estas actividades en el establecimiento penitenciario podrá redimir o descontar en su condena un día de pena privativa de libertad por cada 2 días de actividad laboral o educativa. Como en este caso es el famoso 2 por 1, ¿no? El famoso 2 por 1. No incluimos en la lista de delitos que tienen reducción de la pena del 2 por 1, pues consignaríamos gran parte del Código Penal. Por defecto, aquellos delitos no mencionados expresamente en los cómputos especiales que se pone más adelante, el 5 por 1, el 7 por 1, o tal vez lo que viene a ser la prohibición total, tendrán la retención de la pena con los parámetros ordinarios del 2 por 1. Los sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en el artículo 128, microcomercialización del Código Penal, podrán acogerse al beneficio penitenciario de la redención de la pena por trabajo y educación, siempre que se trate de la primera condena de pena privativa de libertad, no dice de conformidad con el artículo 4 de la ley 26320, ¿ya? Vamos a ver, eh, en el caso del cómputo de redención de la pena 5 por 1, lógicamente, esto está relacionado a algunos otros marcos delictuosos mucho más extensos, estimados doctores, si lo podemos señalar de esa manera, ¿no? O sea, es un marco delictuoso, pero como lo establecemos, mucho más extenso. Los internos procesados o condenados por los delitos que a continuación se indican pueden redimir su pena por trabajo de educación en razón de 5 días de actividad por uno de pena privativa de libertad. En este caso, doctores, lo que nosotros encontramos es el famoso 5 por 1. Y en el caso del 5 por 1 encontramos pues exposición o abandono de menor o personas incapaces, si resulta lesión grave o muerte, y estas pudieron ser previstas, ¿no? Reitero nuevamente, exposición o abandono de menor o personas incapaces, se resulta lesión grave o muerte, y estas, como se establece aquí, pudieron ser previstas, artículos 125 y 129 del Código Penal. Luego tenemos la exposición a peligro de personas dependientes y se resulta en lesión grave o muerte, y estas pudieron ser previstas, ¿no? Tengo trata de personas, eh, también se tiene violación sexual de personas en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, violación sexual de personas incapaces de resistir, violación sexual de personas bajo autoridad o vigilancia, asociación ilícita para delinquir, cuando los hechos en materia de condena están relacionados a los atentados contra los poderes del Estado o lo que también puede ser considerado, pues, doctores, el orden constitucional, artículo 317, segundo párrafo, o, lógicamente, de lo que viene a ser el Código Penal, que como les establezco, en todo caso, tienen pues otra naturaleza, ¿no? Naturaleza que en todo caso viene a ser importante también. Luego tenemos los casos especiales de redención
de pena 5 por 1 para internos primarios que cometieron delito, pero el marco delictuoso que han cometido es recién a partir del 23 de octubre del 2010. ¿Qué sucede? Artículo 2 de la Ley 29604, publicada el 22 de octubre del 2010, modificó el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, introduciendo eh, un nuevo régimen de redención de la pena del 5 por 1 para internos primarios, siempre que haya cometido el delito, obviamente, a partir del año 2010, ¿no? Pero vamos a ver en aquellos hechos delictosos que en todo caso se tienen. Delito de homicidio calificado o asesinato, artículo 108 del Código Penal. Delito de lesiones graves, cuando la víctima sea menor de 14 años y el agente sea el padre, madre, tutor, guardador o responsable, artículo 121A del Código Penal. Delito de lesiones graves por violencia familiar, artículo 121B del Código Penal. Delito de robo agravado, artículo 189. Secuestro, delito contra la integridad nacional. ¿Ya? A ver, y aquí tenemos más delitos, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, ya, a ver, vamos a hablar a continuación de algunos criterios de aplicación de la ley en los beneficios penitenciarios. Ya, reiteradamente, criterios de aplicación de la ley en los beneficios penitenciarios. El criterio imperante, y eso nos señala aquí, el criterio imperante en la actualidad, por mandato de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es la aplicación de la norma vigente al momento de solicitar el beneficio o cuando el privado de libertad presente su solicitud con dicha finalidad. Sin embargo, para los delitos que han sido cometidos a partir del 23 de octubre del 2010, la primera disposición complementaria de la Ley 29604, publicada el 22 de octubre del 2010, ha pues, doctores, en ese sentido, introducido criterios adicionales de aplicación de la ley en la concesión del beneficio penitenciario, tema que luego se desarrollará en el numeral 10 de dicho manual, ¿no? Se puede afirmar que se trata de dos mecanismos de aplicación de la ley en materia de beneficio penitenciario que no se oponen ni contradicen, pero lo que sí se adoptan es una serie de criterios. Para los delitos que han sido pues cometidos hasta el 22 de octubre del 2010, antes de la vigencia de la ley número 29604, se aplican los criterios establecidos en el Tribunal Constitucional, es decir, la ley vigente al momento de solicitar el beneficio, la vigente cuando el interno haya presentado su solicitud. Para los delitos cometidos a partir del 23 de octubre del 2010, que no han sido incluidos expresamente en la ley 29604, se aplican criterios establecidos por el Tribunal Constitucional que se van a mencionar más adelante, ¿no? Luego tenemos para los internos primarios que a partir del 23 de octubre hayan cometido los delitos previstos en los artículos tal, se aplicará la ley número 29604 en caso de redención de la pena. Y para los casos de reincidencia o habituales que se han cometido un nuevo delito doloso, a partir del 23 de octubre del 2010 se aplica la ley 29604, siempre para fines de redención de la pena. ¿Ya? Y así tenemos, ¿no? Pasemos ahora a la semilibertad. Pregunta, doctores, ¿alguna idea de qué vendrá a ser semilibertad? A ver, pregunta a la clase. ¿Qué entendemos, estimado participante, por semilibertad? A ver,
A ver, doctores, ¿alguna idea? ¿Qué entendemos por semi-libertad? Semi-libertad. A ver su participación, doctores. ¿Qué se entiende por semi-libertad? Es la semi-libertad. A ver. ¿Mm? A ver, vamos a ver. La semilibertad, algunos me están dando los factores acá. Eh, Semilibertad. La semilibertad, estimados participantes, es un beneficio penitenciario que permite a un interno sentenciado egresar, así nos dice, ya. Y como les digo, pues, son factores que luego hay que tener en cuenta también para cada uno de ustedes y que devienen en ser figuras, en todo caso, importantes, que como les digo, eh, van a ayudarnos a nosotros a analizar ciertos aspectos importantes que, como les digo, hay que mencionar, ¿no? La semilibertad es un beneficio penitenciario que permite a un interno sentenciado egresar del establecimiento penal para efecto de trabajo de educación y cumplir en libertad una parte de su condena con la obligación de observar determinadas reglas de conducta, siempre que no tenga proceso penal pendiente con algún tipo de mandato de detención, ¿no? Hasta antes de 1997, la semilibertad se otorgaba sin excepción al interno que había cumplido un tercio de su condena. Hasta que entonces y acreditaba que en libertad desarrollaría alguna actividad laboral o educativa. Sin embargo, ¿no? Sucesivas modificaciones de lo que fue, pues en este caso, el Código de Ejecución Penal, ha introducido cambios sustantivos, los cuales a continuación lo vamos a señalar, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿qué cambios sustantivos? Bueno, vayamos por parte también en ese sentido, pero lo que podemos encontrar es que el tiempo de carcelería mínima para obtener la semilibertad depende ahora del tipo de delito por el cual el interno ha sido sentenciado. Hay que ver el tipo del delito. No siempre, como antes, automáticamente, o no es que automáticamente, pero digamos, podía obtener la semilibertad. Hoy en día depende mucho del delito que han cometido. Se ha suprimido como requisito para su concesión la acreditación de una futura actividad laboral o educativa en caso de que obtenga la libertad. Sin embargo, como quiera que el artículo 48 del Código de Ejecución Penal ha mantenido en la definición del beneficio el propósito de trabajo o educación, aun cuando ya no sea un requisito indispensable acreditar una u otra actividad, mayor posibilidad de obtener el beneficio tendrá aquel interno que sustente su solicitud en la necesidad de trabajar o estudiar. Por ello, recomienda pues fundamentar la solicitud de tal propósito y acreditarlo mediante el contrato de trabajo y inscripción en un centro
educativo. Requisitos, aquí vamos a requisitos para solicitar la semilibertad. La semilibertad, como decíamos, es un beneficio penitenciario que permite que el interno con primera condena, ojo, estamos hablando de primera condena, ok, egrese del establecimiento penitenciario para trabajar o estudiar siempre que cumpla con los requisitos que establezca la ley o los requisitos que establezca la norma, en todo caso, estimado participante, que ya les acabo de señalar, debieran ser muy importantes, ¿no? Requisito para obtener el beneficio de semilibertad. Primero, que cumpla la tercera parte de la pena. Primer requisito, que cumpla la tercera parte de la pena. Segundo, no tenga proceso pendiente con mandato de detención. Y luego que se encuentre ubicado en la etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario. Con pagar también, esto es importante, los famosos días multa, ¿no? Que a veces, pues, luego que sí, no solamente hay que verlo, ¿no? Sino hay que ver pues, cómo se van dando los factores de los pagos de la multa también, que luego, como les acabo de señalar, vienen teniendo pues una especial connotación y sobre todo pues que hay que analizar también estos factores preponderantes, predominantes, que esto luego terminan siendo factores esenciales a tener que analizar. ¿Ya? Sigamos. Cumpla con pagar entonces total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia, atendiendo el criterio del juez penal basado en la capacidad de cumplimiento del pago que tiene el interno. Ahora, presentar una declaración jurada afirmando que solicita la semilibertad con la finalidad de trabajar o estudiar. Artículo 183, primer párrafo del reglamento. Y dentro del plazo de 30 días sostenido la semilibertad, el interno está obligado a acreditar el trabajo o estudio que realiza. El librado tiene obligación de informar cada 30 días sobre actividades al área de tratamiento en el medio libre y los beneficios penitenciarios se aplican conforme a la ley vigente al momento de la sentencia condenatoria firme. ¿Qué es la liberación condicional? La liberación condicional, bueno, vayamos ahí a otro factor, ¿no? Porque la liberación condicional es un beneficio, doctores, ojo con lo que estamos señalando. Eh, muy bien, y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque la liberación condicional es un beneficio penitenciario que permite que el interno, pero ya no es cualquier interno, sino es aquel interno que tiene en este caso segunda condena, ¿de acuerdo? eh, Efectiva, egrese el establecimiento penitenciario para efecto de trabajar o estudiar siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos pues en la norma. Requisito para obtener el beneficio de liberación condicional, nos dice, ¿no? Cumpla con la mitad de la pena. No tenga proceso pendiente con mandato de detención y se encuentra ubicado en la etapa de mínima, mediana o máxima seguridad del régimen cerrado ordinario. Asimismo, cumpla con pagar los días multos que son fijados en la sentencia o cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la sentencia atendiendo el criterio del juez basado en la capacidad de cumplimiento del pago que el interno. Ahora vamos a ver que existe luego de ello casos especiales para obtener el beneficio de liberación, en este caso condicional, en artículo 50, tercer párrafo. Cumpla, en primer lugar, doctores, las tres cuartas partes de su pena por la comisión de los delitos previstos en los artículos 121, primer párrafo del artículo 189, 279 y siguientes, y se encuentra ubicado en la etapa de mínima y mediana de seguridad del régimen cerrado ordinario. Y primera condena efectiva, previo pago de la multa y el íntegro de la reparación civil. Sin embargo, no siempre es que va a tener la regla de procedencia de ello, porque en qué supuestos no procede, por ejemplo, la semilibertad, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos que no procede la semiliberación condicional? Artículo 50 del segundo párrafo. Aquí ustedes pueden visualizar una gama de delitos
en las cuales, lógicamente, doctores, no va a tener regla de procedencia, en estos casos en particulares, lo que viene a ser, pues, la semilibertad. Es decir, en los criterios de semilibertad, también vamos teniendo, doctores, varios factores que, desde luego, y por supuesto que sí, se debe tener en cuenta, ¿no? Ojo, les digo, no siempre, pero existen ciertos factores donde lógicamente yo tengo que tener presente, ¿ya? Muy bien, trámite el contenido administrativo sobre ello. El artículo 50 no dice. El Consejo Técnico Penitenciario, a pedido del interesado en un plazo de 15 días hábiles, organiza el expediente de semilibertad o liberación condicional, el cual deberá contener con los siguientes documentos: copia certificado de la sentencia consentida o ejecutoriada, certificado de conducta, certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional, informe del Consejo Técnico Penitenciario sobre el grado de readaptación del interno, constancia del régimen de vida indicando el régimen de la etapa en lo que se encuentra el solicitante de beneficio, así como el resultado de todas las actividades del interno, certificado notarial municipal o judicial que acredite domicilio, certificado del cómputo laboral o estudio efectivo en el que se acredite que el interno ha realizado labores en el interior del establecimiento penitenciario, y luego tenemos procedimientos pues, para ambos beneficios, ¿no? Que la norma lógicamente lo establece, lo señala como tal, ¿ya? Todos ellos entonces serán factores importantes, doctores, en el caso de los beneficios penitenciarios, y siempre teniendo como objetivo la reinserción de la persona en sociedad. Igual, les dejo nuevamente mi número de WhatsApp, y lo tiene, doctores, que es el 997-588013, ¿no? Ahí les estoy señalando el 997-588013. Todos sus doctores le repitieron las PPTs en el caso ustedes, obviamente lo van a necesitar. Muy bien, quiero agradecer a ANDAP nuevamente por la cordial invitación a mi persona y a todos ustedes, estimados participantes, que se han dado cita en esta sesión de clase. Un abrazo a cada uno de ustedes y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Muy bien, doctor. Gracias por su excelente participación el día de hoy y esperamos contar con su presencia para futuros eventos académicos, ¿no? Hasta luego, doctor. Hasta una próxima Hasta luego. oportunidad. Nos vemos. Muy bien. Ya. Eh, bueno, a los participantes que aún quedan presentes, voy a dejar la sala abierta un par de minutos más a fin de que puedan dejar sus dudas en el chat y eso sería todo. Buenas noches. Hasta luego.